Buenas noches, bendiciones a cada uno de los que empiezan a conectarse y han apartado de su tiempo para escuchar esas noticias del cielo y unirse con ese propósito, con la visión que nuestro Señor Jesucristo está entregando a nuestros padres espirituales. Bueno, este es un tiempo que nació en el corazón de Dios y como ustedes saben, Él nos está preparando para pasarnos a un nuevo nivel, algo poderoso, algo grandioso que Él quiere entregarnos y quiere que empecemos en nosotros en casa, en nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, ¿cierto? Qué mejor que estemos todos unidos en un mismo sentir, pero Dios quiere y quiso hacerlo así, en casa, en familia, para que podamos ser transmisores de esas buenas nuevas, para que llevemos a otros, aquellos que también necesitan, así como un día el amor y la misericordia de Dios nos alcanzó. Así de esta misma manera Dios quiere que nosotros sigamos extendiendo el reino, extendiendo ese llamado. Este año es el año del ensanchamiento, año donde Dios prepara a su iglesia para lo que Él quiere entregarnos. Entonces, nosotros los que hemos tomado la decisión y cada noche apartamos ese tiempo para escuchar la palabra, aún a los que quizás no tenemos tiempo todas las veces de conectarnos, pero lo hacemos al día siguiente, lo hacemos más tarde, pero que estamos ahí unidos en esa misma visión, en ese mismo sentir. Bueno, yo los saludo a una vez más a los que continúan conectándose y los invito ya en casa para que dispongan su corazón, cierren sus ojitos para orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por este hermoso tiempo, gracias por este hermoso privilegio que tú me das hoy. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mi boca, que seas tú quien coloques y sazones mis labios, Señor, aún cosas que tú quieres hablar a la iglesia y que no me las comentaste antes, que no las trajiste a mi memoria, Señor, pero que tú empiezas, Señor, desde ahora a traerlas, Señor, y yo simplemente abriré mi boca, Señor, y estoy segura que tú me usas hoy de una manera especial, de una manera sobrenatural, Señor. Hoy te doy gracias de manera especial a mis padres espirituales, al pastor David, a la pastora Marcela, Señor, a sus hijos, a Sofía, a Dana, a Mateo, Señor. Gracias, Señor, porque ellos han depositado una vez más esa confianza en mí, Señor, creyendo y sabiendo, Señor, que tú eres el que hablas a la iglesia, precioso Dios. Gracias, precioso Dios, te pido que en este momento, Señor, tú envíes ejércitos de ángeles, Señor, ángeles ministradores, Señor, ángeles guerreros, Señor, que activen, Señor, y que conecten, Señor, las familias, Señor, con el cielo, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y hables, Señor, en esta noche de una manera muy especial, Señor. Gracias, precioso Dios, y nos quedamos en tu presencia, escudriñando tu palabra, avanzando en estos 21 días. Hoy el tema de esta noche es activando las saetas. Y quiero que me acompañen a Isaías 49, versículos del 1 al 4. Les quiero leer esta palabra, porque es una palabra muy hermosa, que desde que di mis primeros pasos de fe, de ese primer amor, aunque aún sigo enamorada, todos los días son días que me enamoro más y más de mi amado Jesús. Esta palabra fue una palabra rema en mi vida, una palabra que me ha llevado y me ha lanzado como flecha hasta el día de hoy y me ha llevado a conquistar victorias, ¿sí? Y me ha llevado a conquistar de una manera muy especial el corazón de mi hija. Dice así: oídme costas y escuchad pues, pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel,
porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Amén. No cabe duda que a Dios le ha placido, ¿cierto? No por méritos, no porque hayamos tenido mucho estudio, no porque seamos bonitos, no porque tiene las cualidades y las capacidades, no. Fue porque a Él le plació, porque Él nos había apartado desde el vientre de nuestras madres con un propósito especial. Cuando yo entendí eso, cuando esto fue revelado a mi corazón, yo pude caminar en una palabra, y de eso es que hoy les quiero hablar en esta noche. Saeta significa, viene del hebreo, ches, que es una flecha que perfora o atraviesa, una flecha que perfora y atraviesa. Pero ¿qué es una flecha? ¿Sí? Eso es una flecha. Dice que bruñida, vamos a ver qué es bruñida. Viene del hebreo baurrar, que significa reluciente, limpio, escogido, lustrado, pulido, depurado. Eso fue lo que hizo el Señor cuando tú y yo llegamos a casa, cuando lo conocimos, nos puso relucientes, limpios, lustrados, pulidos, nos depuró de tanta mugrera, de tanta suciedad, de tanta cosa que traíamos, ¿sí? Fuimos escogidos con un propósito especial. En el contexto de la cita que les acabo de leer, así como Isaías fue escogido y procesado desde el vientre de su madre para cumplir un propósito y llevar la palabra profética de Dios a su generación, así de igual manera también lo hizo Dios con nosotros, con cada uno de nosotros. Entonces, nos escogió porque Él se quiere gloriar con cada uno de nosotros, así como lo hizo con Isaías. Bueno, vamos a ver 4 eventos que debe vivir una saeta bruñida. Tú y yo, vuelvo y les digo, somos una saeta bruñida. Yo quiero que ustedes allá en casa repitan, escriban los que están ahí conectados. Yo soy una saeta bruñida, ¿sí? Entonces, lo primero que una saeta bruñida debe pasar por 4 eventos. Lo primero que tiene en el versículo 1 dice, oí costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Desde las entrañas Él ya nos tenía preparados para este tiempo. Y debe haber una revelación de mi identidad. Es lo primero que un cristiano debe tener, una revelación de la identidad. Y esto lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y Él es el que nos revela este misterio, este misterio que para muchos era ajeno. Para mí, yo no sabía que Dios me había escogido desde el vientre de mi madre. Yo no sabía que Dios tenía un propósito. Yo no sabía que el nombre mío ya estaba escrito, ya Él lo había planeado, que había sido predestinado. Yo nada de eso sabía cuando yo llegué a los pies de mi Señor. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando en esta noche también ignoraban esto. Entonces, lo que hace el Señor en esa saeta es que le impregna esa identidad, el ADN de Cristo. Y uno empieza a decir, yo soy hija de Cristo. Yo empecé a entender que era hija de Cristo, que había sido llamada, que había sido apartada para un propósito. Desde el vientre de mi madre, esas palabras para mí fueron tan importantes, tan contundentes para yo poder estar en el lugar que hoy estoy. No importa las circunstancias en las que fui engendrado. Muchos dirán, pero si de pronto eres producto de una violación, eres producto de una infidelidad, eres producto de una noche de copas, una noche loca, como dice el mundo, pero no. Había un propósito y por eso Dios lo ha permitido. Y Dios en este tiempo ha trabajado tanto en el corazón de los hombres y de las mujeres que sufren esa carencia de identidad. Y Dios quiere que eso en esta noche nos quede guardado en nuestro corazón, que fuimos apartados
con un propósito especial, y que cuando Dios nos llama por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos llegar al Padre, podemos tener esa identidad de hijos de Dios. Él nos hace hermanos, coherederos del reino de Dios, por tanto, hijos de Dios. Y eso debe quedar una vez más guardado en esta noche en nuestro corazón. Lo segundo que veo es en el versículo 2. Debo vivir un proceso. Versículo 2 dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Para que Dios nos guarde, para que nuestro Señor Jesucristo nos use, para que nos coloque en su aljaba, ¿sí? Nos cargue y seamos saetas, seamos esas flechas que disparan. Aquí debemos vivir un proceso, ¿sí? Porque como llegamos, yo siempre he dicho, no servimos ni siquiera para pasar los tintos, porque nuestro carácter no ha sido formado para eso. No servimos ni para barrer, no servimos para servir, valga la redundancia, en iglesia infantil. No tenemos esa capacidad de obedecer a otra persona, que inclusive uno dice, pero yo por qué voy a obedecer allá a aquellos que me están dando una directriz si son para mí unos totales y perfectos desconocidos, ¿sí? Entonces yo debo vivir un proceso. Antes de hacer cualquier cosa en la obra de Dios, yo debo vivir un proceso. Acá soy yo la que debo disponer. Mire que en el primer paso es el Espíritu Santo el que nos revela. Pero en el segundo paso, donde yo debo vivir un proceso, yo soy la que me incorporo en ese proceso y yo soy la que debo permitir que el Espíritu Santo empiece a trabajar en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi conciencia, ¿sí? Yo debo tener una intimidad con el Espíritu Santo y aprender a oír la voz de Dios. Debo prepararme, debo leer, no debo comer entero, debo vivir un proceso, ¿sí? Y qué hermoso es cuando llegan personas a la iglesia y se conectan con esa visión de la iglesia, con los procesos, y dicen, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Esta semana visitábamos con mi esposo una familia muy hermosa que llegó a casa y ellos nos decían, bueno, ¿y cómo es que tengo que hacer? ¿Cómo empiezo los procesos? Y habían oído hablar de Operación 72, dicen, pero nosotros tenemos que llegar los martes, queremos llegar, más que tener que llegar, es querer tener que llegar, y eso era lo que había en el corazón de ellos. Nosotros queremos asistir a Operación 72, les compartimos del discipulado, y eso para cuándo es, cuándo podemos empezar, ¿sí? Les hablamos de las escuelas, ¿sí? De vincularse a una célula, les comentamos todos los procesos y se miraban tan apasionados por querer hacer los procesos, porque en su corazón yo veía en sus ojos ese amor y esa pasión del primer amor. Y es donde uno entiende que debe haber esa pasión, ¿sí? Como los novios cuando se enamoran, ¿sí? Lo tercero que veo es versículo 3 y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. En este tercer punto yo debo entender mi llamado. Yo ya en este momento, cuando yo ya he hecho todos los pasos anteriores que les acabo de mencionar, yo ya debo entender que tengo un llamado. Efesios 2:10 es otro versículo rema en mi vida. De hecho, es el versículo rema de la célula que Dios me ha dado el privilegio de dirigir. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fuimos creados en Cristo Jesús porque ahí es donde nosotros nacemos para buenas obras, las cuales Dios ya había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. No para que continuáramos tal y cual como estábamos. Debe haber un cambio radical y contundente en mi vida, ¿sí? Pero muchas personas quieren un evangelio fácil, un evangelio ligero, donde no les cueste nada, donde tengo un problema con mi hija, tengo un problema con mi esposo, mi hijo anda en las drogas, mi esposo anda en infidelidad, pero yo quiero que esto se me solucione en un abrir y cerrar de ojos. No, bendito el problema que me trajo a los pies del Señor, y en eso es lo que el Señor usa para que nosotros salgamos de allá, de ese Egipto, de esa opresión, de ese yugo,
de vivir haciendo cosas que no nos llevan a nada bueno, ¿sí? Cosas que no nos van a alimentar, ¿sí? Decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, esa palabra, siempre que nosotros vayamos a tomar una decisión de hacer algo, una invitación, de pronto el Espíritu Santo me está ahí, nosotros debemos decir, todo me es permitido, pero no todo me conviene, no todo me edifica, no todo es correcto. Entonces, aquí viene ese llamado que Dios nos hace y empezamos a entender que hay un propósito en lo que Dios nos llamó. Bueno, el cuarto punto es una dependencia total de Dios y lo vamos a ver en el versículo 4. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Aquí en este nivel debe haber una dependencia total de Dios. Los apegos al mundo aquí ya deben morir, ¿cierto? Como Padre, como mi Señor Jesucristo, que me ha dado autoridad y poder en esa relación con el Espíritu Santo, que es mi consejero día y noche. Él es quien pelea mis batallas. Aquí yo debo dejar que sea Dios el que se encargue absolutamente de todo. Aquí ya no dependo de mis fuerzas, de lo que yo he aprendido, de mis fortalezas mentales. Aquí no dependo de lo que fui instruido en el mundo. Aquí dependo sola y única y exclusivamente de Dios, ¿sí? Entiendo que Él es mi roca, y que yo todo lo que construya desde ahí debe ser basado en Cristo, debe ser basado en la palabra de Dios. Él es quien me consuela cuando todo parece acabar, cuando me derrumbo. Él es el que me levanto cuando mis fuerzas acaban, cuando me traicionan, cuando me caigo. Él es el que me va a sacar adelante en todo tiempo. Entonces yo veía aquí y les quise compartir esos 4 pasos que nos llevan a ser una saeta bruñida, ¿sí? Pero no fuimos solamente ser una saeta y no más, nosotros tenemos que empezar a dar fruto. Aquí es donde realmente yo debo entender y nosotros en este nivel ya debemos estar preparados para activar las saetas, ¿sí? Para activar lo que el Señor nos ha entregado, para activar esa herencia. El pastor nos hablaba en estos días de ese legado que nosotros vamos a dejar. Dios nos llamó para que nosotros dejemos un legado. Y la gran mayoría de los hombres y mujeres que están escritos en el libro de la vida, en la Biblia, que cuentan un relato, ellos dejaron un legado para bien o para mal. Depende de nosotros, del cumplimiento que nosotros demos a ese llamado, cómo quedamos nosotros cuando partamos a la presencia del Señor, cuando nos vayamos a descansar, a dormir. ¿Cómo queda aquí lo que Dios nos dejó? ¿Cómo queda nuestra tarea? ¿Cómo fue hecha esa tarea? Entonces yo quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 19. Y les voy a leer en la nueva versión internacional. Dice así: cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Eliseo le dijo: consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo: empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó: dispara. Así lo hizo entonces Eliseo. Declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó y Eliseo le ordenó: golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante eso el hombre de Dios se enojó y le dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces.
entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora lo derrotarás solo 3 veces. Bueno, ¿por qué quise compartirles los 4 pasos que les hablé ahorita? Porque quería comentarles que nosotros todos al llegar al Señor debemos vivir un proceso de formación, ¿sí? Debemos ser obedientes y necesitamos de una palabra. Hay un evento importante en nuestras vidas donde Dios nos llama, nosotros acudimos a ese llamado, pero muchos simplemente escuchan la palabra y se van. Otros, por el contrario, escuchamos la palabra rompe algo, provoca algo contundente en nuestras vidas, un cambio radical, nos insta a hacer algo tremendo en nuestras vidas, como dice Hebreos 4:12, que les voy a leer porque debe haber una palabra rema en la cual nosotros debemos caminar. Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la espada, esa espada, la palabra de Dios, la que viene y rompe y penetra en nuestro corazón. Entonces ahí vemos algo poderoso, ¿cierto? Cuando inicié les dije que saeta es una flecha que perfora y atraviesa. Es la palabra de Dios, esa espada, ¿sí? Pero esa espada, la palabra de Dios, viene sobre nuestras vidas y provoca algo que hace que nosotros seamos saetas, que nosotros empecemos a caminar en ese propósito. Y yo quiero tomarme un momento para hablarles de algo hermoso que pasó en mi vida. Quiero contarles algo hermoso que pasó cuando yo conocí al Señor. Y siempre, nunca me cansaré de darle gracias porque a través de mis padres espirituales, del pastor David, de la pastora Marcela, ellos fueron los instrumentos que Dios usó para mi formación. La persona que me lleva al Señor, mi suegra Blanquita, a través de ella yo conozco del Señor, ella es la que me lleva a Iglesia Filadelfia, donde yo puedo nacer, pero ahí indiscutiblemente mis padres espirituales, su persistencia, ese esfuerzo, esa valentía que tuvieron ellos y ese amor desinteresado, ese amor que no ha tenido límites desde que yo los conozco. Es un amor sincero, un amor que va más allá de lo que yo nunca me imaginaba que alguien pudiera llegar a quererme. Pude ver que realmente nosotros tenemos unos padres espirituales, así como Dios nos da unos padres naturales, mi papá y mi mamá, Gerardo y Cecilia, los amo porque Dios los usó para darme vida, ¿sí? Pero mis padres espirituales Dios los usó de una manera sobrenatural para darme una vida espiritual, para llevarme a ese nacimiento. Y a través de ellos y a través de los procesos que les dije inicialmente, yo pude crecer, he podido avanzar, he podido vencer miedos, temores, frustraciones, muchas heridas que habían en mi corazón fueron sanadas a través de cada administración que ellos hacían, a través de cada palabra que ellos me compartían. Pero indiscutiblemente para eso uno tiene que ser obediente, ¿sí? La primera parte, como les dije, la hace el Espíritu Santo, pero la otra parte nosotros somos los que tenemos que tomar esa decisión de hacerlo. Aquí yo veo que el rey Joás, cuando en el versículo 14, cuando Eliseo cae enfermo, él llega a visitarlo y dice la palabra, echándose sobre él lloró y exclamó. Él llora porque ya no va a volver a ver, él lo ve tan enfermo, lo ve quizás allá postrado en cama, convaleciente, y él va a decir, ¿qué vamos a hacer si se muere el profeta? Si se muere Eliseo, ya no vamos a tener esa palabra profética, porque indiscutiblemente él valoraba lo que era Eliseo para
para el pueblo de Israel. Y él dice algo aquí que él exclama, dice, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Él reconoce y ve en Eliseo la gracia de Dios, la gracia que había en Eliseo, es la misma gracia que nosotros debemos honrar en la vida de nuestros padres espirituales, ¿sí? Ellos son, dice el tema, activando las saetas. Ellos son los que activan esta saeta que está hoy hablando acá, ¿sí? Y me despiertan a mí y me instan a activar la saeta que Dios me había entregado, mi hija. Ellos fueron ese motor a través de la palabra que era transmitida por ellos. El Señor enviaba esa palabra a través de ellos y yo fui obediente y fui diligente a cada uno de los actos proféticos, muchas veces que para ese tiempo. Mire, todo tiempo tiene un propósito y en todo tiempo Dios usa diseños y estrategias de diferente manera como Él quiere. Él se mueve en cada tiempo. Para ese tiempo Dios usó una cantidad de estrategias y diseños proféticos que yo pude vivir haciéndolas en casa con mi hija y clamando y creyéndole al Señor, creyendo en esa palabra que me dio el Señor a través de ellos, donde el Señor me decía que yo y mi casa le serviríamos al Señor. Y yo me aferré profundamente a esa palabra y caminé en fe. Yo veo aquí en el rey Joás que él llora porque sabe que esa palabra profética se va a acabar. Él le da ese valor a la palabra profética. Ese es el valor que nosotros le debemos dar a la palabra profética. Pero para que haya una palabra profética debe haber un instrumento de Dios. Y Dios usa de una manera muy especial a nuestros pastores. Y ese valor incalculable que hay en ellos no lo hemos dado como iglesia, ¿sí? Dios quiere que nosotros le demos ese valor incalculable a ellos. ¿Y cómo demostramos nosotros a Dios que realmente estamos valorando lo que Dios hace a través de ellos? Cuando somos obedientes, cuando somos diligentes, y no me cansaré de decirlo desde que empecé a hablar, obediencia y diligencia, esforzándonos por hacer cada una de las cosas que ellos nos dicen. ¿Por qué? Porque no es porque ellos quieran, es porque ellos son sensibles a la voz de Dios. Ellos han escuchado que Dios está diciendo, prepara la iglesia, capacita la iglesia, despierta la iglesia, inquieta la iglesia, trabaja en la iglesia, y ellos lo han hecho, ellos han hecho su parte. Pero yo pregunto en esta noche, ¿nosotros hemos hecho la otra parte? Como les dije, el Espíritu Santo hace una parte, ¿cierto? Que es levantarnos, es habitar en nosotros, pero nosotros debemos abrir nuestro corazón, ser obedientes. Y aquí yo veo, versículo 15 dice, Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Aquí veo una instrucción. Versículo 16, luego Eliseo le dijo, empuña el arco. Siguiente instrucción. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey. Eliseo puso las manos sobre las del rey. Vemos que aquí Dios usa a Eliseo para instruir y capacitar a Joás, al rey Joás. De esa misma manera, Dios ha usado a nuestros pastores para ministrarnos, para colocar esa cobertura, ese manto de autoridad sobre nosotros, para declarar esa palabra profética, para enseñarnos. Pero somos nosotros los que muchas veces no hemos creído en esa palabra, no le hemos dado el valor agregado a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Versículo 17 dice, y le dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó, dispara. Aquí debe haber esa disciplina. Cuando nosotros, después de una instrucción, nosotros obedecemos, nos estamos sujetando a nuestras autoridades, como nos enseña la palabra, ¿cierto? Dios no se mueve como nosotros muchas veces nos movemos, por emociones. Dios se mueve
por principios de reino. Dios se mueve en legalidad. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de principio. Y si nosotros no somos diligentes, si nosotros no somos obedientes, nada va a pasar en nuestras vidas. Por eso muchas veces dice, ¿por qué en otros sí ha pasado y por qué en mí no ha pasado? Tenemos que revisar nuestras actitudes. Tenemos que revisar qué ha sido de nuestra vida desde el día que el Señor nos llamó. Cómo hemos vivido esa vida en Cristo. Dice, entonces Eliseo declaró, flecha victoriosa, saeta victoriosa del Señor, saeta victoriosa sobre Siria. Esa saeta victoriosa habla de que no es en nuestras fuerzas, es el Señor el que lo va a hacer. Cuando somos obedientes, cuando somos diligentes, vuelvo y les digo, es el Señor el que hace la obra. Es el Señor el que nos da la victoria. Es el Señor el que se gloria en nosotros. Es el Señor el que da un testimonio en nuestras vidas que puede llevar a otro, a que ese otro que mire lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahí está la gloria de Dios. Y a través de la gloria de Dios muchos van a querer llegar al Señor. ¿Por qué muchos no han llegado al Señor? Porque han visto gente que lleva muchos años, que dice ser cristiano, que dice seguir a Cristo, pero su corazón y sus obras están lejos de Dios. Entonces, la palabra del Señor dice, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, aquí dice versículo 18, así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó y Eliseo le ordenó, golpea el suelo, golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante eso el hombre de Dios se enojó y le dijo, debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Esos sirios representan nuestros enemigos, el enemigo, lo que habita en los nuestros, el que habita en nuestros hijos, el que habita en nuestro esposo. Mire, mujer, mire, varón de Dios, cuando Dios nos da un diseño para orar por nuestro esposo, para orar por nuestros hijos, nosotros debemos ser diligentes. Y aquí yo quiero contarles algo hermoso y poderoso que Dios hizo en mi vida. Cuando yo llegué al Señor, mi hija tenía 19 años. Para el mundo, ya una persona de 19 años no la endereza nadie. Pero para Dios todo es posible. Yo le creía al Señor. Había educado a mi hija en unas bases donde ella iba y venía y hacía lo que ella quisiera porque yo no tuve autoridad sobre mi hija. Yo le di muchas cosas, el vacío que yo le dejaba a mi hija porque me dediqué al trabajo, me dediqué a trabajar y quise cumplirle todos sus caprichos, todas sus necesidades y que pensaba que ese era el verdadero amor. Pero en el corazón de mi hija había un vacío muy grande, había necesidad de amor, había ausencia de paternidad. Entonces yo conozco a Dios y lo primero que el Señor hace es restaurarme primero a mí. Empiezo ese proceso, pero en medio de ese proceso yo le digo, Señor, yo no quiero ir sola. Yo quiero que mi hija vaya de mi mano. 19 años, les digo, tenía mi hija, pero Dios fue hermoso, fue precioso, fue de una manera tan hermosa que me conquistó, porque en cuestión de meses, ni siquiera le puedo decir qué años, meses, mi hija cayó rendida a los pies del Señor. Fue a encuentro, estuvo para la gloria de Dios, tuvo la oportunidad de ir a un encuentro de jóvenes en Neiva. Su vida cambia de una manera contundente y logra salir de todas las situaciones que ella estaba viviendo, y no solamente salir de eso, sino toma la decisión que yo ya había tomado, que era de entregarle la vida al Señor y de servirle al Señor. Empezamos a servirle desde muy temprano. Nosotros llevamos meses cuando tomamos la decisión también de servirle al Señor. Dios aparejó todo en nuestras vidas. Yo les cuento para testimonio, para darle la gloria y la honra a Dios. Yo vivía en unión libre para ese entonces con mi esposo.
también asistimos a encuentro. En ese encuentro Dios pone en nuestro corazón que debemos arreglar las cosas, debemos organizar, ordenar nuestra casa. Nos casamos, dimos ese paso de fe, hicimos pacto de esposos delante de Dios, nos unimos y empezamos a trabajar en nuestras vidas. Dios ha sido bueno, ha trabajado en muchas cosas que ha necesitado sacar. Hemos vivido procesos muy fuertes y les cuento también que en medio de esos procesos fuertes muchas veces boté la toalla. Pero vuelvo y les digo, mis padres espirituales estaban ahí diciéndome, poniendo las manos sobre mí y diciéndome, tú puedes lanzar esa saeta, tú eres una saeta y vas a lanzar. Ellos disparaban con el arco, ellos disparaban esta saeta y yo muchas veces decía, Señor, yo no puedo, yo creo que hasta aquí llegué, pero Dios me decía, tú puedes porque no es en tus fuerzas. Y seguí caminando. Luego el Señor, de una manera hermosa, mi hija contrae también matrimonio y aún también en medio de todo lo que ella ha tenido que vivir, de todos sus procesos, sigue sirviéndole al Señor. Síguele sirviendo al Señor. Mire, cuando Dios da una palabra, así pase lo que pase, Dios la cumple. Y si nosotros somos fieles y obedientes en esa palabra, le creemos al Señor, Dios nunca nos va a dejar quedar en vergüenza, ¿cierto? Porque Dios avergüenza a nuestros enemigos. Para muchos decían que nosotras no íbamos a permanecer mucho tiempo, que eso eran nuestras emociones las que nos habían llevado. La gente decía que nosotras habíamos cambiado de religión. De un día les dije, no, yo no cambié de religión. Yo conocí al Señor. Yo tuve un encuentro verdadero con Él y lo que me fue revelado a mi corazón, a mi espíritu, eso me hizo cambiar esa vieja manera de vivir. Y muchos de los que habían dicho que mi matrimonio y más adelante el matrimonio de mi hija no iba a durar, Dios nos ha permanecido. Dios nos sigue trabajando. Dios sigue trabajando en el corazón de mi esposo. Dios sigue trabajando en el corazón del esposo de mi hija. Dios sigue trabajando en mi hija. Dios sigue trabajando en mí. Y nunca seremos una obra terminada. Todos los días el Señor va a seguir trabajando una y más y más y muchas veces más. Quiero también compartirles el Salmo 127. Dice así, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Si Dios no es el centro de nuestra vida, podremos hacer muchas cosas. Podremos tener muchos planes, muchos sueños, muchos proyectos. Podemos tener mucho dinero. Pero Dios va a hacer algo para que siempre nosotros volvamos a encaminarnos, porque necesitamos tenerlo a Él, porque necesitamos que Él sea el centro de nuestras vidas, porque nada va a pasar si no lo tenemos a Él. Versículo 2 dice, de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano y se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Podemos dormir 3, 4, 5 horas no más. Pero Dios en ese sueño nos da una tranquilidad y una paz que sobrepasará todo entendimiento. Las excusas para servirle al Señor no caben en el Señor. En la mente del Señor no cabe eso. ¿Saben por qué? Porque yo puedo dar fe de eso. Yo tengo la autoridad para decirle que aún en medio del trabajo, aún en medio de la falta de tiempo, siempre Dios nos va a aparejar el tiempo, el amor y la pasión por el servicio, para prepararnos, para trabajar en la obra del Señor, para capacitarnos. Yo jamás me vi aquí donde estoy. ¿Por qué? Porque era una mujer llena de miedos, una mujer llena de temores, una mujer que era insegura, una mujer que creía, el mundo le había hecho creer, las palabras, lo que habían declarado sobre mí, me habían hecho creer que yo no podía dar un discurso, que yo no había nacido para eso.
que yo no podía hablar en público, pero es que lo que yo voy a hablar es lo que el Espíritu Santo habla a través de mí. No, no soy yo, no son mis fuerzas, no es mi conocimiento, porque mi conocimiento no me alcanza para yo hablarles a ustedes y para que mi conocimiento provoque un cambio en sus vidas. Pero el Espíritu Santo sí lo puede. Él puede provocar un cambio absoluto, contundente en sus vidas. Versículo 3 dice, los hijos que tenemos son un regalo de Dios, los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nosotros tenemos son la recompensa de Dios, son un regalo de Dios. Y ese legado, lo que Dios ha hecho en nosotros, como nos dijo nuestro pastor, lo debemos dejar en generación en generación. Si nosotros no dejamos un legado de lo que Dios ha hecho en mi vida, estamos perdiendo el tiempo, no hemos hecho nada, nada. De nada sirve que les dejemos casa, sí, qué bueno que podamos dejarle una vivienda, podamos dejarle muchas cosas, sí, qué bueno que lo podamos hacer. Quizás Dios se goce también en hacerlo, pero Dios quiere algo más hermoso, el conocimiento de la palabra de Dios. Qué bueno que estudien, qué bueno que se capaciten. Yo les quiero contar algo hermoso. Yo siempre, cuando mi hija me dijo quiero estudiar enfermería, yo me puse muy feliz porque amo mi profesión, porque sé que Dios también desde antes de conocer, de yo conocer al Señor, de que el Señor hubiera salido al encuentro mejor, yo ya había estudiado enfermería, obviamente, ya trabajaba, pero siempre me he deleitado en eso porque Dios también me dio la oportunidad y el privilegio de ejercer algo que me gusta, que me apasiona y que sé que desde ahí le puedo servir, desde ahí estoy haciendo la obra, desde ahí estoy dando fruto. Cuando mi hija toma la decisión de estudiar enfermería, yo me sentía la mujer más orgullosa. Pero cuando mi hija toma la decisión de servirle al Señor, esto no tiene precio. Esto es algo hermoso, algo que nos hincha el corazón, algo que uno dice, mi hija le sirve al Señor. Cada vez que alguien me dice yo soy cristiano, yo le digo yo también soy cristiano. ¿Usted dónde se congrega? Yo me congrego en Iglesia Cristiana Filadelfia. Y ustedes allá que hacen, nosotros le servimos al Señor, lo digo no para vanagloria, lo digo para darle gloria y honra al Señor, lo digo para un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, como hoy tengo esa oportunidad de contarles. Eso es lo que somos, eso es el llamado de Dios, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No podemos predicar de lo que Dios no ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto? No podemos hablar de lo que Dios no ha hecho en nuestras vidas. Yo hoy les vengo a hablar de lo que Dios hizo en mi vida, de los instrumentos que Él usó y del fruto que ha dado mi vida en Cristo. Eso es lo que yo quise compartirles en esta noche. Decirles que Dios no se cansa de obrar en las familias, de obrar en cada corazón, de escuchar las súplicas, las oraciones. No se cansen de orar por sus hijos, no se cansen de orar por sus esposos, no se cansen de esperar esa palabra, porque sí o sí Dios va a cumplir esa palabra, Dios va a obrar. Ustedes van a ver la recompensa del esfuerzo, del sacrificio, por levantarse en tempranos a orar, por entrar en su presencia, por servirle al Señor, por compartir la palabra, por abrazar a aquel que necesita, por ayudar, porque en medio de la ayuda, en medio del servicio, también tú vas a mostrar el amor a Cristo. Bueno, mis amados, de verdad que hoy sí me extendí, pero yo tenía esto hace mucho tiempo en mi corazón y estaba en la agenda de Dios, que era para este tiempo, que Él quería que yo compartiera este hermoso y precioso testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Quiero orar ya para finalizar. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú permitiste que esta noche yo hablara a tu iglesia, yo hablara a las familias, Señor, que están congregadas, en cada persona representada, Señor, en cada persona que esta noche se conectó, que esta noche, Señor, tú la inquietaste, Señor. Yo oro, Señor, y declaro sobre cada familia, Señor, que ellos le servirán, que ellos y la casa, Señor, te servirán, Señor. Que tú, Señor, los has llamado con un propósito especial, que tú los formaste en el vientre, Señor, de sus madres, Señor, y los apartaste, Señor, y que
en tu memoria está, Señor, cada uno de ellos, Señor, escrito, Señor, en ese libro de la vida, Señor, y que tú vas a cumplir ese propósito, Señor. Yo oro, Señor, y declaro, Señor, que estos hombres y estas mujeres, Señor, que hoy o que un día van a escuchar esta palabra, son hombres y mujeres con dominio propio, con autodeterminación, sabios en ciencia, 10 veces mejores que todos los demás, con entendimiento, en visión y sueños, instruidos en toda sabiduría, sensibles al dolor de otro, con conocimiento de Dios, dan la gloria a Dios y no a los hombres, confiesan a Dios delante de los hombres, prósperos en todas las áreas de su vida, llenos del Espíritu Santo, Señor. Hoy declaro que son hombres y mujeres humildes, que saben ejercer el poder en respeto y amor, que se sujetan en total disponibilidad a Dios, que son fieles a Dios y a sus superiores, Señor, sin vicios ni faltas. Un hijo de oración, son hijos, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de fe, que se arrodillan delante de Dios, pero de pie ante los hombres, Señor, que son hombres y mujeres sin temor, Señor, a que tú, Señor, no cumplas cada palabra que has declarado sobre ellos, Señor, que son hombres y mujeres que hablan con la verdad. Padre, gracias, Señor, porque sé, Señor, que tú te vas a glorificar en este tiempo, que tú estás haciendo cosas hermosas en cada familia, Señor. Gracias, amados, por este tiempo. Les pido perdón si me demoré, pero Dios estaba usándome de una manera hermosa, de una manera especial. Bendiciones a todos.